Gloria a Dios. Buenos días a todos. Dios me los bendiga. Damos gracias a Dios porque aquí está el Señor. Y bienvenidos todos a la casa del Señor. ¿Alguien no le dieron la bienvenida? Que venga por primera vez. Todos somos de casa. Bienvenidos todos. Hoy vamos a hablar de un tema que, si bien es cierto, es muy común, a veces no nos damos cuenta que así es, siempre nos pasa las cosas al revés. ¿Por qué? Porque tenemos la idea siempre de las cosas según el mundo nos ha enseñado, nuestros padres, en la escuela, como hemos visto siempre que crecemos, tenemos el concepto de cosas y es un concepto que creemos que está bien, pero está al revés. ¿Sí sabías que dicen que desde pequeños, desde que nacemos, vemos todo al revés? Y lo que pasa es que nuestro cerebro acomoda la imagen porque por la experiencia nos damos cuenta que las sillas no están arriba y el techo no está abajo, pero así lo vemos. Es una óptica, y ya ahorita no te das cuenta porque tu cerebro está acostumbrado y ya cambió la imagen. Pero bueno, así espiritualmente nosotros vemos todo al revés a veces. El mundo dice, acumula para que tengas, cuando Dios dice es mejor dar que recibir. El mundo dice, no te dejes pisotear, ¿verdad? Que no te mangoneen. Tú tienes, tú puedes, pisa cualquiera con tal de que subas, ¿verdad? Pero Jesús te dice, si quieres ser el mayor, sirve a los demás y así vas a poder ser el mayor. La palabra comenta que cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, los conceptos están al revés muchas veces y no nos damos cuenta y pensamos que así es, pero cuando nosotros venimos a Dios tenemos que ir cambiando perspectivas, situaciones, pensamientos, ideas, porque los pensamientos de Dios son muy diferentes a nuestros pensamientos. El mundo nos dice que hay que vivir la vida. El Señor te dice, solamente si mueres para el mundo podrás vivir para Cristo. Y la única solución a todas estas cosas es pensar al revés del mundo, que puede ser que por eso Pablo diga, esta es la locura de la predicación. Para los que no conocen a Dios es perdición, pero para nosotros es salvación. Y es que no se puede entender las cosas a menos de que el Espíritu Santo esté. Por eso le voy a pedir que nos pongamos de pie para leer Isaías 55. Y si puedes buscar la versión de Dios habla hoy, esa versión es un poquito más clara que la tradicional que usamos, que es la de Reina Valera 60. Y dice así, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo mientras está cerca. Que el malvado deje su camino, versículo 7, que el perverso deje sus ideas y vuélvanse al Señor y Él tendrá compasión de ustedes. Tenemos que dejar nuestra manera de pensar y dice, vuélvanse a nuestro Dios que es generoso para perdonar. El versículo 8 dice, porque mis ideas no son como las de ustedes y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. Esto es lo que dice el Señor. Y dice el versículo 10 que así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan, la hacen germinar y producen la semilla para sembrar y el pan para comer. Así también la palabra que sale de mis labios, dice el Señor, no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Entonces tenemos la necesidad de entender las cosas de Dios y de entender que nosotros a veces no entendemos. Amén. Para eso vamos a orar. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos tu ayuda para entender cómo son las cosas, para entender, Señor, que algunas cosas que pensamos no son así, sino que son exactamente al contrario. Y te pedimos que nos des luz, Señor, en esta prédica, para que en el caminar de nuestras vidas podamos ir entendiendo que hay cosas que no son así, que tendremos que cambiar para poder tener éxito y agradarte en todo.
y poder, Señor, al final hacer tu santa voluntad en cada vida, en cada persona, en cada momento de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén. Puede tomar asiento. Y a veces nosotros pensamos que las cosas malas son muy malas, pero cuando nosotros dejamos de ver las cosas malas y vemos a Dios, no hay nada malo, no habrá nada malo que te pueda afectar. Por ejemplo, la necesidad. ¿Por qué tenemos necesidad? Pregunto, ¿Dios es malo? ¿Verdad que no? Pedimos bendición, pedimos buena salud, pedimos que Dios nos provea en todo, que todo nos salga bien. Pero ¿cuántos hemos pedido necesidad? ¿Cuántos se levantan y dicen, Señor, que hoy tenga mucha necesidad? ¿Verdad que no? Sin embargo, es la necesidad el primer promotor o el principal promotor del bienestar, del progreso, del que tú seas mejor. ¿De qué estoy hablando? Trabajamos y estudiamos por necesidad. Algunos estamos aquí por la necesidad de recibir de Dios más. Si no tuviéramos necesidad, no estaríamos aquí, no trabajaríamos, no estudiaríamos, no nos esforzaríamos por ser mejores. Así es de que, porque reconocemos que necesitamos, lo normal es moverse hacia algo que Dios nos quiere llevar. Entonces lo normal es no querer necesidad. Y algo curioso es que Dios tampoco quiere que tengan necesidad. Pero nosotros la heredamos de nuestros padres, Adán y Eva. Y desde entonces nuestros padres decidieron mal y escogieron dejar a Dios. Y Dios los sacó de la posibilidad de obtener la vida eterna, de vivir para siempre, porque el diseño de Dios era que viviéramos para siempre, desde Adán y Eva hasta nosotros. Pero Dios, en su misericordia, fíjate bien, a veces no sabemos que es una bendición que Dios nos haya quitado el poder ser eternos cuando estábamos en esa necesidad. Porque Dios vio la necesidad de salvación del hombre, de la corrupción del hombre, del morir del hombre, el estar lejos de Dios. Y antes de que viviese por la eternidad, de que tuviese la posibilidad de vivir para siempre, Dios quitó el árbol de la vida eterna del alcance del hombre. Si nosotros leemos Génesis, nos damos cuenta que creó la necesidad del árbol de la vida, de poder comer de ese árbol de la vida, que en realidad es el Señor Jesucristo el que suple esa necesidad para poder restaurar nuestras vidas. Pero ¿qué pasa si nuestra vida fuera eterna? ¿A cuántos le gustaría estar eternamente enfermo, eternamente en necesidad, eternamente lejos de Dios y en sufrimiento? Muchos de los enfermos, y hay una discusión que no vamos a entrar en eso en este tema, ¿verdad? Del morir asistido o el poderse dejar morir. Y hay muchos que dicen, no, eso no está bien, pero cuando ellos están enfermos y en dolor dicen, yo prefiero morirme que vivir así, ¿verdad? Entonces, ahí no podemos juzgar a alguien, pero lo que sí podemos saber es que nadie quiere vivir sufriendo. ¿Por qué Dios nos quitó de ser eternos? Porque cuando nosotros podemos buscar y tenemos la necesidad de buscar a Dios y de restaurar nuestras vidas con Dios, entonces tenemos la garantía de que va a volver a empezar una vida y esa vida va a ser eterna y es la solución de todas las cosas que se convirtieron en al revés, todas las cosas que antes eran como Dios quería y ahora era al revés, las cosas al revés, es el diario vivir del mundo. Y es al contrario de lo que Dios piensa. Por ejemplo, un caso práctico. Tenemos la historia del hijo pródigo en Lucas capítulo 15. En el versículo 11 comienza Jesús a contar esa historia que muy bien puede ser la historia de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque todos tuvimos y tenemos problemas. El problema suele ser el mismo. Generalmente el problema es salirnos de la voluntad de Dios. ¿Y la solución quién la tiene? Pues la tiene Dios.
es contraria a nuestro pensamiento natural. Es generalmente la misma. Si aprendemos este caminito de ida y de regreso que constantemente hacemos para equivocarnos o para salirnos de la voluntad de Dios, podemos garantizar cuando menos que vamos a siempre volver a Dios. No podemos garantizar no volver a caer, pero podemos aprender que si caemos podemos regresar a Dios y siempre poder levantarnos y volver otra vez a Dios, al diseño de Dios. El primer paso sería salir de la voluntad de Dios. Es cuando empieza el problema. Número 1, salimos de la voluntad de Dios. Este muchacho, dice Lucas 15:11, que es la historia de un hombre que tenía 2 hijos. Ninguno de los 2 había trabajado para tener lo que tenía el padre. El que trabajó fue el padre y el que se esforzó fue el padre. Estos 2 hijos, el menor de ellos, más bien, dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre repartió los bienes. Dice el versículo 13 que no muchos días después, el hijo menor agarró todo lo que tenía y se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cuál es la idea de este muchacho? La idea es la fiesta, amigos, diversión, romance, un poquito más de romance, bueno, sexo, tener esparcimiento, vivir la buena vida, y digo entre comillas porque no lo es. Pero es el pensamiento del mundo. Si pensamos así, entonces tenemos que dejar a Dios, porque Dios no piensa así. Y solo pensando en sí mismo y sin Dios se fue este muchacho, sin cumplir ninguna responsabilidad personal, familiar o espiritual. Y ahí creó esa necesidad que él la creó. ¿Cuál necesidad? Una necesidad que provocó él mismo por no administrar sus bienes. Porque dice el 14 que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Él deseaba llenar su estómago de las algarrobas, de la comida que comían los cerdos, pero nadie le daba. No sé si ese era el diseño original en el plan del muchacho, de lo que es diversión, esparcimiento y buena vida, pero es la realidad donde cae cada persona cuando nos alejamos de Dios hacia la buena vida que nosotros quisiéramos tener. Seguramente que no era lo que él quería, no era lo que había planeado, porque obvio estaba mejor con papá. Y entonces empieza el paso número 2, donde él reconoce y se arrepiente. Siempre que percibas que te saliste de la voluntad de Dios, el paso número 2 para regresar es reconocer dónde estamos y arrepentirnos. Ese es el número 2. Amén. ¿Sí? A ver, Charlie, dile que ponga el 2. 2. Muy bien, gracias. Y dice el versículo 17 que volviendo en sí, ahí está cuando él despierta, cuando él reconoce. Dice: ¿cuántos jornaleros, cuántos trabajadores, cuántos siervos de la casa de mi padre, que no son hijos de él, trabajan y tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre, ni siquiera puedo comer lo de los puercos. Y entonces toma acción y dice: me levantaré, o sea, cuando menos planea tomar esa acción, e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ese era el pensar de él. Dice: hazme como un trabajador de tu casa, hazme como uno de tus siervos, porque es mejor ser el menor en tu casa que estar lejos de tu casa. Pero el reconocer y arrepentirse normalmente no es lo que deseamos.
Se necesita valor, se necesita ser consciente, se necesita ser honesto, una obra de Dios en tu vida para reconocer que estás mal. ¿Por qué? Por el orgullo. Generalmente pensamos que nosotros tenemos la razón y hay personas que nunca se ponen a orar y a preguntarle a Dios si tienen la razón. Hay personas que no van con el pastor y porque dicen, uno de los pretextos es, el pastor tiene mucho trabajo. Pues qué bueno que tenga trabajo. ¿Para qué quieres un pastor flojo? Así es de que ahí está el pastor. Ve con él. No, es que yo sé cómo hacerle. Y ahí está el orgullo. Y nunca oramos, nunca buscamos en la palabra de Dios sus principios y no tenemos la oportunidad del cambio que Dios quiere que tengamos. A veces no sabemos ni siquiera que tenemos que cambiar. Pero cuando percibimos eso, es bueno arrepentirse y es bueno buscar una manera diferente de hacer las cosas. Es que siempre es lo mismo, pues es que siempre actúas igual. Y tendremos que nosotros cambiar algo, porque seguramente si no están saliendo bien las cosas, necesitamos volver al diseño de Dios. No es lo que deseamos. A veces estamos muy acomodados y acostumbrados a hacer las cosas como nosotros queremos, pero es el principio del cambio que Dios te da la oportunidad de tener por medio de situaciones que no nos son muy agradables, pero nos hacen entender que estamos mal y al final esa necesidad y eso que pasó fue lo más precioso que te pudo haber pasado, porque si no, no hubieras cambiado. Qué bueno poder cambiar, qué bueno poder arrepentirse, entender que estamos mal. Pero este muchacho podía quedarse ahí arrepentido. Ay, me arrepiento de haber salido de la casa de mi padre. Y estar entre los puercos y decir, pero yo no puedo, no tengo la humildad o no tengo las ganas de levantarme y de ir hacia allá y de pedir perdón y de caminar otra vez el camino que caminé para llegar hasta aquí de regreso. Eso es algo que tenemos que hacer nosotros. A veces tenemos que desandar el camino mal andado, porque si no nos vamos a quedar entre puercos y con hambre. ¿Cuántos quieren estar entre puercos y con hambre? Gloria a Dios que están poniendo atención. Porque uno distraído dice, amén, amén, gloria a Dios. Muy bien. Es una vida miserable que a veces nosotros podemos estar viviendo sin necesidad de vivirla. Por eso, para salir de ahí, el tercer punto es caminar contra mi pensamiento original. El pensamiento que me llevó a eso era un pensamiento que me fascinaba, me gustaba, voy a ir, voy a divertirme, voy a gastar el dinero, voy a pasármela bien. Pasan cosas y llega el momento de reconocer, de arrepentirme y de empezar a caminar, a tomar acción contra el pensamiento original que me llevó a esa perdición o a esa situación que no es lo que yo esperaba. El versículo 20 de Lucas 15 dice que se levantó y caminó contra la idea de sí mismo, a favor de la idea de su padre. ¿Por qué? Porque el padre nunca quiso que se fuera. Dice el 20, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió el padre, y se echó sobre su cuello, y le besó. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Y a veces nosotros juzgamos a Dios. Fíjate, a veces juzgamos a nuestros hermanos, pero hasta Dios juzgamos. No, es que él no me va a perdonar, es que ya le fallé mucho, es que yo ya no tengo remedio, es que no tengo perdón. Esas son ideas tuyas o del diablo, pero no son de Dios. Dios quiere que regreses, y una vez que regresas, Dios es misericordioso y nos recibe. ¿Por qué? Porque por fin aprendemos algo, caminar los pasos que pensábamos que eran correctos al revés. Lo que es al revés de los principios de Dios, a veces es lo que el mundo acostumbra. Y es no tomarle en cuenta, es no preguntarnos si es la voluntad de Dios hacer algo.
Y entonces este muchacho, levantándose, volviendo, desandando los pasos mal dados, caminó correctamente. El punto número 4 dice que confesó a su padre, porque eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Confesar a Dios mi pecado. No tienes que venir a confesarte conmigo, ni te voy a poner a rezar, ni te voy a decir que tienes que hacer algo. Tú puedes confesarte con Dios. Y Dios quiere que lo reconozcas. ¿Por qué? Porque cuando yo confieso, cuando con mi boca hablo y digo, entonces mi mente empieza a caerle el 20, ¿no? Empiezo yo a entender lo que tengo que hacer y se afirma. Hablar de tu nuevo rumbo y creértelo es algo que se necesita. Por eso hay que confesar, porque te asegura y te confirma en tu cambio. El 21 dice que el hijo le dijo al padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Se necesita humildad para poder reconocer y decir. El padre no le estaba reclamando, pero el hijo estaba diciendo: he pecado. Quiero que entiendas que yo ya aprendí algo. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ese era el concepto de él. Por eso es que nosotros tenemos que reconocer en Dios que Él es el que tiene la última palabra, aunque tú hayas sido el que haya pecado. Y el punto número 5 es aceptar su perdón y entender quién dice Dios que yo soy. Aceptar su perdón y quién soy. Acepta quién eres. Porque el enemigo, a veces empiezas con tu conciencia: no, pues es que yo estoy mal. Y el enemigo dice: si estás mal, estás tan mal que no sirves para nada. Y entonces tú te la crees: no sirvo para nada. Y entonces te das cuenta y vergüenza te da que otros supieran lo que pasa en ti, lo que hiciste tú, y dices: no tengo manera de regresar. Y eso todo es un trabajo bien elaborado del diablo, usando tu conciencia para derrotarte, para destruirte y para robar tu futuro. Pero el enemigo no es el que dice la última palabra, porque él pensaba convencido: ya no soy digno de ser llamado su hijo. Desde el anterior, del versículo 19, él decía: voy a convertirme en uno de sus trabajadores, voy a ser como uno de sus siervos. Pero Dios se encarga con hechos. Cuando tú haces eso, Dios te honra. Cuando tú buscas a Dios, Dios no te defrauda. Y Dios se encarga con hechos de demostrarte quién eres para Él. Porque dice el versículo 22 que el padre le dijo a sus siervos. Ya hizo la diferencia clara de quién es siervo y quién es hijo. Y dice, le dice a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanlo. Porque Dios quiere que sepas que tú no eres igual que cualquiera. Tú eres hijo de Él, eres un siervo de Él. En todo caso, eres siervo de Dios, lo cual es un rey o un sacerdote. ¿Sabes que Dios nos hizo para ser reyes y sacerdotes? Para tener un lugar dado por Él. Y por eso le dice: y pongan, aparte de pónganle un vestido como debe de ser, porque viene oliendo a puerco, y quítenle eso y póngale su vestido real. Y póngale un anillo en su dedo, porque el anillo era el símbolo de autoridad. Porque Dios te quiere restaurar al diseño que tiene para ti, tu estatus, tu autoridad. Y dice: y póngale calzado en sus pies, porque también cambia nuestra manera y nuestra capacidad de caminar. Debemos nosotros entender que Dios tiene grandes cosas para ti, pero si nos alejamos de Dios, entonces caemos en la miseria del mundo buscando otras cosas que no son las que Dios tiene para ti. El gozo de estar en Dios es mucho mayor y duradero que el gozo que podamos nosotros buscar o encontrar fuera del camino de Dios. La fiesta de Dios es mejor que la fiesta del mundo.
y es la única que te va a dar beneficio. ¿Cuántos después de la fiesta se arrepienten de todo lo que hicieron, si se acuerdan? Porque a lo mejor ni saben y ya están preocupados viendo qué hicieron, ¿no? Y entonces empieza la fiesta de Dios cuando tú haces y desandas el camino que caminaste mal y vuelves a Dios y Dios te recibe y Dios te convence de quién eres, te cambia tu manera de ser, de vestir, de caminar, te da tu autoridad. Y entonces dice el versículo 23, y traed el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. Esa es la fiesta de Dios. Porque mi hijo que estaba muerto, ¿por qué estaba muerto? Porque quería vivir. Pero ahora que regresa al Padre, es cuando realmente vive. Cuando él muere a sus deseos y viene a los deseos de su Padre, es cuando su hijo ya no está muerto. Dice, mi hijo muerto ha revivido ya. Se había perdido y es hallado. ¿Por qué? Porque los pensamientos son al revés de los del mundo. Y comenzaron a regocijarse. Y comenzó la fiesta para aquel que llegó. Pastor, pero yo no me he estado yendo con mujeres, ni al mundo, ni soy así de todo y sin medida. Yo nomás ahí pequé. Poquillo, pero son pecadillos. ¿Sabes que para Dios pecado es pecado? Y siempre, lo triste es que siempre habrá alguien que se salga del diseño de Dios y de la voluntad de Dios. Y eso de pensar que yo no soy tan malo, eso también es un pensamiento al revés. Dice el versículo 28 que su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino, llegó a la casa, oyó que había fiesta, música, danzas. Y llamando a uno de los criados antes de entrar a la casa, le pregunta, ¿y qué se oye? ¿Qué pasa? ¿Qué hay en la casa? Le dijo, no hombre, lo que pasa es que no sabes, es que tu hermano regresó y tu padre ha hecho fiesta y mató un becerro gordo y le habló de todo lo que había recibido. Dice, por haberle recibido bueno y sano, se están regocijando y están haciendo fiesta. Y entonces el hijo bueno, el hijo obediente, no el pródigo, sino el otro hermano, se enojó y no quería entrar. Y entonces su padre tuvo que salir y le rogaba que entrara. ¿Por qué? Porque también nos sirve saber, número 6, que no importa qué tan lejos o cerca estés, si no estás dentro de la voluntad de Dios, si no estás en la casa de Dios, y no me refiero a la iglesia, sino en el centro de su voluntad, el resultado es el mismo. Y el padre dice que respondiéndole al hijo, le dijo, tantos años. El hijo le dice a su papá, yo te he servido aquí tantos años, no te he desobedecido jamás, nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos, nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Qué es eso? Es lo mismo. Los pretextos pueden ser muchos, que soy muy bueno, que he hecho esto, que he hecho lo otro, pero la base del problema es el mismo, el egoísmo. Nunca me has dado a mí un cabrito para gozarme con mis amigos. Él quería para él y para sus amigos. Es lo mismo que quería el hijo que se había ido. No le importaba el gozo de su padre. Y es que no hay verdadero gozo fuera del Padre. Tenemos que entender eso. Dios debe estar en todo lo que tú hagas, en todo lo que tú decidas, en cada segundo, en cada minuto de tu vida. Debes de tomar en cuenta a Dios. Vivimos, somos y nos movemos en Él, por Él, para Él. Y fuera de Él no hay justo ni aún uno, dice la palabra de Dios.
Por eso nosotros debemos entender que ni yo merezco nada, ni puedo juzgar a otro, juzgar a mi hermano. Y entonces el padre insistía, perdón, el hermano insistía, versículo 30, hablando de sí mismo: yo siempre he estado contigo, yo te he obedecido, nunca me has dado nada, cuando él tenía todo. Y dice: pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, y has hecho matar al becerro gordo. Y él entonces, el padre, le dice en su misericordia: hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Entonces el hijo, en lugar de gozarse porque el papá estaba gozoso y porque estaba su hermano ahí, él pensaba en él, creyendo que él se merecía algo porque había sido bueno. Y no podemos ser buenos como para merecernos algo de Dios, porque no nos merecemos nada. Tanto el hijo mayor como el menor estaban mal, porque no entendían al padre. Y la verdad es que el pensamiento del padre era diferente al de los hijos. El pródigo, el hijo que se fue, no tenía derecho, el menor, de reclamar su parte de los bienes. Él lo había entendido y parece que estaba un poquito mejor, cuando menos por entendimiento. Pero en realidad los dos, el hermano envidioso, tampoco tenía derecho de tener la casa, de haber pasado el tiempo en la seguridad de su padre, y más bien debería darle gracias a Dios por no haber pasado todo lo que pasó el otro. Pero la verdad es que ninguno apreciaba lo que tenían, y ese es el problema, que no apreciaban lo de Dios porque no entendían el pensamiento de Dios, el del padre en este caso. Hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Y es que al final no importa lo que a nosotros nos importa, sino importa lo que le importa a Dios. Si tú tienes ese concepto en tu mente ya definido, entonces lo vas a lograr, entonces vas a poder vivir de acuerdo a Dios. ¿Por qué? Porque el punto número 7 es: todos vemos las cosas al revés. Y de una vez piensa eso. Hay cosas que no son como tú las piensas. Y Dios no te dice todas las cosas. Dios no te va a dar, a veces ni el pastor te da razón de todas las cosas. ¿Por qué? Porque empieza la murmuración, empieza el pastor a ministrar a alguien, y luego viene el otro que está peleado con y el pastor no te va a explicar el problema que tiene porque el pastor no es chismoso. Y nunca vas a oír a mí hablándote del problema de otro hermano para decirte que tú estés tranquilo, que Dios te ayude, para entender que las cosas de Dios son diferentes a como nosotros pensamos. Si queremos buscar la lógica de todo, y a veces nos desesperamos y nos vamos, pero en ese irte empiezan los 4 pasos, los 5 pasos. Te alejas de Dios, llega un momento en que tendrás que arrepentirte, y los pasos para regresar al camino de Dios, que Dios te ayude para nunca quedarte ahí, porque es la perdición. ¿Por qué? Número 7, todos vemos cosas al revés. Nosotros vemos lo material y físico, pero Dios ve otras cosas. Para empezar, Dios ve el corazón. En el caso de David y Saúl, tenemos que David hizo muchas cosas contrarias a las cosas que el mundo piensa que deberían de ser. Y se metió con la vecina y mató al vecino y empezó a hacer cosas que no debería. Y tal vez a los ojos de los hombres Saúl era mucho mejor, pero las cosas no eran así. Tal vez para Samuel había candidatos mejores para rey, pero Dios no ve las cosas como la ve el hombre. Y eso que Samuel era profeta de Dios, y cuando estaba delante de las personas que iba a ungir Samuel, en 1 Samuel 16:7 dice: Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho.
pero es que tiene los ojos azules, está grandote, está fornido, pero no tiene a Cristo. Señoritas, jovencitas, es que tiene todo. Tiene dinero, tiene papers. Si no tiene a Cristo, no tiene nada. Y si no tiene nada, pero tiene a Cristo, entonces es un poquito más interesante, pero no quiere decir que ahí te vayas a meter. Porque yo no miro, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Y qué fue lo que Dios vio en David? Que Samuel, profeta, siervo de Dios, y ningún hombre pudo ver. Hechos 13:22 nos dice, quitado hablando del rey anterior, Saúl, que él era un hombre tremendo, ¿verdad?, para el mundo. Dice que quitado Dios les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Va a caminar en las sendas mías, dice el Señor, porque tiene el corazón de acuerdo a mí. Y esa es la verdad. Lo que tenemos, la clave es quitar tu pensamiento y poner el pensamiento de Dios, porque el pensamiento de Dios es la verdad, aunque parezca que es contrario a lo que lógicamente pensaríamos. Para poner el de Dios, David siempre buscaba la bendición de Dios y era valiente para enfrentarse a leones, a osos, y esos problemas que tenía David con las ovejas fue lo que después le sirvió para enfrentar al gigante. Y fue la catapulta que Dios usó para tener una popularidad que lo iba a llevar a ser un gran rey. Pero si delante del león se amedrenta, le da miedo y no quiere hacer lo lógico, pues que se coma la oveja, pero yo tranquilo. Y entonces nunca cumple la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el pensamiento lógico y mundano es al revés. Otro caso es el de Jacob y Esaú. Jacob engañó a su papá. Jacob era un muchacho que no era cazador, no trabajaba como Esaú. Engañó a su padre, le robó la bendición a su hermano, tuvo que huir y irse como si fuera el hijo pródigo. Pero la diferencia en cuanto a Jacob y Esaú era que Esaú, si bien es cierto que parecía bueno, en su corazón no le interesaba la bendición de Dios, no le interesaba buscar a una compañera de acuerdo a Dios, del pueblo de Dios. No le importaba a Dios ni sus padres, se metía con mujeres y parecía el bueno. El bueno parecía el malo y el malo parecía el bueno. Por eso Jacob recibió después la bendición de Dios. Lo hizo mal. No estoy diciendo que el fin justifique los medios o que la manera de hacerlo no importa. No, Jacob sufrió mucho porque lo pagó muy caro. Engañó y lo engañaron. Él robó y le robaron. Perdió un tiempo muy precioso de su vida. Años le costó volver, pero volvió. Desandó el camino de donde se había ido. Y cuando caminaba de regreso, en un lugar que se llama Peniel, se encontró a un varón de Dios y dice que luchó con él. Él quería luchar por la bendición, siempre luchó por la bendición de Dios. Y dice que en ese encuentro con Dios, ese ángel le tocó en su cadera y empezó a caminar chueco. Pero a él no le importó mucho eso, porque él quería la bendición de Dios. Y toda su vida caminó chueco, cojo. Para los que lo veían caminar, caminaba mal. Pero para Dios, caminó bien. Porque las cosas son al revés de como pensamos. Y Dios mira lo que hay en el corazón del hombre. Pero en ese encuentro, donde él cambió su manera de caminar y para el mundo caminaba mal,
Dios también le cambió el nombre y de Jacob, que significa engañador, le puso Israel, que significa fuerza de Dios. Ese es el proceso que pasamos todos. Todos éramos de cierta manera Jacob, y el plan es que nos convirtamos en Israel, en príncipes de Dios, en princesas de Dios, en fuerza de Dios. Dios proveyó un camino para Jacob, como lo proveyó para David, como lo provee para ti. Como en el camino del hijo pródigo lo proveyó también para regresar a Dios. Y Dios ya sabía que había ese camino provisto para él y que Jacob lo iba a caminar, tanto que desde antes, dice Romanos 9:13, que ya se había escrito: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Porque Dios aborrece las personas que no caminan de acuerdo a su voluntad y que se quedan en su pensamiento y no les importa agradar a Dios. Dios siempre ve tu corazón, por eso debemos serle sinceros, por eso a Él saber que nunca le vamos a engañar. Dios no puede ser burlado. Nunca menosprecies a un hermano tuyo. Eso no agrada a Dios. A ningún padre le agrada que sus hijos se peleen, a menos que el padre esté mal de la cabeza. Y contó Jesús la historia del fariseo y el publicano en Lucas 18, donde parece que el fariseo es lo máximo. Había un fariseo, y dice el versículo 9 que había unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, porque ellos eran muy santos según ellos. Y contó esta parábola en el versículo 10, dice que había dos hombres que subieron al templo. Uno era muy religioso, muy fariseo, siempre estaba en la iglesia, siempre aparentaba que estaba muy bien. Y el otro era publicano, uno de los que son pecadores, que se reconoce como que no están bien delante de Dios. Y el fariseo sacaba su Instagram y ponía la cámara para él mismo y se tomaba varias selfies. Bueno, esa es una versión actualizada, donde decía: te doy gracias, Señor, porque no soy como estos hombres. A lo mejor él estaba paradito aquí, los hombres atrás, ¿no? La primera foto. Ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano que está aquí, ratero, que cobra el doble y al IRS no le da todo, se clava la mitad. Y después de esa selfie se toma otra foto, donde se puso así un poquito barbón y medio así como agüitado, para que vean que estoy ayunando. Ayuno 2 veces a la semana. Otra selfie, así, echándole a la ofrenda, que se vean el de a 100 de arriba y después puros de a 1. Para que parezca que todos son. Dice, y doy diezmos de todo lo que gano. Y el publicano, con su celular en la bolsa de atrás, no quería ni siquiera salir públicamente, y eso que era publicano. Y no quería, dice, alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mí, pecador. Dice el 14, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Las cosas son al revés. Y así pasó con la viuda y los ricos. Dice que Jesús estaba por donde estaban las ofrendas y vio como todos venían y daban de los ricos bastante. Y luego viene una viejita que dio 2 monedas. Y dice, en verdad os digo, versículo 3, Lucas 21:3, que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas ella de su pobreza echó todo el sustento que tenía. En Lucas 7 se narra la historia también de cuando Jesús fue a la casa de Simón el fariseo. Simón lo invitó a comer, le rogó, por favor, ven a la casa. Jesús vino a la casa, lo sentaron en la mesa y de repente una mujer pecadora viene y
trae un frasco de perfume y lo pone, lo echa en sus pies, y llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y enjugaba con sus cabellos los pies de Jesús y los besaba y los ungía con el perfume. Y Simón el fariseo pensó, si este fuera profeta, pues sabría quién, esta pecadora que le está agarrando ahí los pies. Pero en el versículo 40, el Señor Jesús, sabiendo lo que pensaba Simón, dice que le dice, tengo una cosa que decirte, Simón. Una persona a la que le debían mucho dinero tenía dos deudores. Uno le debía $500 y el otro le debía $50. Bueno, vamos a decir que dólares, ¿verdad? Aquí dice que denarios, ¿no? Era mucho más. Y no teniendo ellos con qué pagar, pues perdonó a los dos. ¿Cuál de ellos le va a amar más? Simón dice, pues obvio, el que le debe 500. Y dice, exactamente, de eso estamos hablando. Y entonces se voltea donde está la mujer y le dice, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no te importé yo. No me diste agua para mis pies. Pero ella ha regado con sus lágrimas y con sus cabellos ha enjugado mis pies. No me diste beso cuando llegué, pero ella no para de besar mis pies. No ungiste mi cabeza, no me recibiste como debe ser, pero ella está ungiendo con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más a aquel, y a quien se le perdona más, ama más. El que se le perdona poco, según él, pues ama poco. El problema no es poco o mucho, el problema es cuánto amas a Dios. En conclusión, hermanos, Dios no ve como nosotros vemos. Tenemos que dejar de ser tan sociales, dejar de darnos likes a nosotros mismos o a los demás, para darle like al diseño de Dios en ti. Eso se llama empezar a ser espiritual, darle gusto a Dios y hacer su voluntad. Empieza a pensar como Dios. Dios quiere que, si te has alejado de la voluntad de Él, algunos se han ido lejísimos, otros tienen pensamientos que no entienden y empiezan a pensar, pues si otro se fue, yo también me voy a la fiesta. Al cabo que todo mundo lo hace. Pero Dios no quiere que hagas lo que todo mundo hace. Dios quiere que hagas lo que Él dice que tú debes de hacer. Y todos nosotros podemos caer en situaciones que nos alejan de la voluntad de Dios y salir de la voluntad de Dios. Pero Dios quiere que reconozcamos y volvamos al diseño de Dios. Cuando sales de la voluntad de Dios, no importa si es en un pensamiento o si hiciste un hecho terrible. Dice la palabra de Dios que aquel que se enoja contra su hermano es como si lo hubiera matado. Claro que los años de cárcel son diferentes, ¿verdad? Pero delante de Dios no es como el mundo. Salimos de la voluntad de Dios, reconoce y arrepiéntete. Camina contra el pensamiento original, confiesa tu pecado, acepta su perdón y quién eres en Dios. Que no te engañe el enemigo. Y no importa qué tan lejos o cerca estés de Dios. ¿Cuántos tienen vida? Como dijo Marcos Vidal, tengo vida, tengo dueño y soy querido. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le decimos, Señor, gracias? Porque no importa, Señor, qué haya pasado en mi vida anterior. No importa qué haya hecho en qué estoy metido ahora. Hoy quiero volver a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy quiero entender, Señor, tu camino, tu pensamiento. Cambiar mi manera mundana de a veces pensar, para pensar como tú quieres que piense. Si he salido de la voluntad de Dios, Señor, recuérdame reconocer y arrepentirme. Recuérdame caminar contra mi pensamiento original. Recuérdame, Señor, confesar mi pecado y ser humilde para entender, aceptar tu perdón y saber que tú tienes vida para mí preciosa,
plan para mí precioso, un diseño para mí que me puedo estar perdiendo por no estar en el camino tuyo. Señor, ayúdanos para poder regresar al diseño tuyo, aceptar tu perdón y quiénes somos, y no importa qué tan lejos o qué tan cerca esté, tomar la actitud correcta de que no me merezco lo que tengo y siempre agradecido, cuidarme de agradarte, de pensar en mis hermanos para amarlos y de pensar en ti para obedecerte en todo, porque no debemos caminar nunca más al revés. Ayúdanos, Señor, a reconocer cuando estemos así caminando, en el nombre de Jesús. Padre, hoy bendigo a esta iglesia, Señor, y te pido por cada uno de ellos, por sus estudios, por sus trabajos, por sus relaciones familiares, por las casas que ellos tienen, por los carros que manejan, por cada cosa, Señor, que enfrentan día a día, para que tú los bendigas en su caminar, para que tú los bendigas y les guardes y les des de lo mejor, del trigo, de la leche y de la miel. Bendice sus fuentes de ingresos, bendice su salud, bendice, Señor, a lo que ellos le preocupa. Señor, quita todo problema, quita toda situación, sánalos, prospéralos en el nombre de Jesús, para que no tengamos, Señor, otra cosa que hacer más que poner atención en tu voluntad, seguirla y así poder vivir de acuerdo a ti, Señor. En el nombre de Jesús los bendigo, Señor, y te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Y todos decimos amén. Quiero decirles, dale un aplauso.